Qué maravilla tenerla aquí. Qué bueno verte otra vez. Puede sentarse. Gracias. Es linda. ¿Dónde nació? Bueno, nací en Santa Clara, ¿Mm? pero viví mucho tiempo, parte de mi niñez en Sabana Grande. ¿Sus padres quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿A qué se dedicaban? Bueno, Ciro y Celia, ella era ama de casa y mi padre era chofer de ómnibus. Oh. Y una niña, bueno, que nació en Santa Clara, que se crió en Sagua la Grande, que tenía antecedentes en su familia de artistas o algo. No, ¿Alguien? no, absolutamente. ¿No? Nadie. Sin embargo, yo me enteré que usted de niña le gustaba mucho pintar e incluso ganó un concurso. ¿Cómo es eso? Sí. Cuando era pequeña viví en Sabana Grande y gané un segundo premio del periódico El Crisol. Pero un segundo premio que era realmente una bobería, pero me ilusionó mucho porque era algo, había hecho algo importante para mí. Y entonces decidí empezar a dibujar y pintar y hacía grandes historias con las que yo interactuaba, tú sabes. Y yo pienso que ahí yo empecé a actuar, porque interactuaba con los personajes que yo creaba. No escribía sus textos, sino que yo los decía. Y ahí yo pienso que empecé a actuar. Los decía, o sea, los personajes que pintaba, les creaba una imagen y les creaba Una historia, y esa historia yo la dibujaba y bueno, la iba siguiendo con diálogos, con respuestas, con todo y actuaba. ¡Uy, qué bien! Sí. Pero entonces no era una niña tímida. Sí, Lo era. Yo era una niña tímida, estaba imbuida en el dibujo, en la pintura. Sí, Sí. pero sin embargo, tengo entendido que cuando subía a un escenario en determinado momento de su vida, pues esa timidez desaparecía. Bueno, mira, cuando íbamos a la finca del tío Ramón, tío de mi padre, que vivía en el Indio, por allá por Cifuentes, me encantaba ir ahí porque por la noche se acercaban muchos vecinos de él, amigos, con sus quinqués, sus lámparas, y veían a la niña cantar, recitar, bailar. Y entonces me encantaban los aplausos. ¿Y cómo entonces es Linda? Bueno, siguió con ese gusto de los aplausos, el gusto por los aplausos, y entonces comenzó a adentrarse en el mundo de la actuación. ¿Cuál fue el proceso para llegar a ello? ¿Fue en Santa Clara o ya cuando vino para La Habana? ¿Cómo hizo para llegar hasta La Habana? No, por supuesto, en la escuela, como todos los niños, actuaba el fin de semana, hacía coreografías, ballet, ¡Ay, danza, qué bien! recitaba, organizaba pequeñas obritas y bueno, claro, cuando llegué a La Habana, ya después de casada, pero muy jovencita, fue que me inicié a estudiar actuación. ¿Y estudió actuación dónde? Mira, tuve una gran suerte. Me recomendaron unos compañeros que fuera a ver a Vicente Revuelta en una pequeña academia que tenía Vicente en Neptuno y Campanario. Y entonces fui, me hizo una prueba y me dijo que sí, que podía continuar ¡Qué ahí. maravilla! Sí, definitivamente usted entró por la puerta ancha Sí, a la actuación en La Habana. increíblemente sí. En La Habana porque antes en Santa Clara no hacía a lo mejor teatro profesional o no estaba tan imbuida en las cuestiones de actuación. Claro. Y me dice que se casó muy joven y que vino para La Habana. ¿Ya usted tenía pensado que tenía que salir de Santa Clara, del pueblo? ¿Cómo fue que decidió usted? Mira, yo realmente estaba enamorada. Me hice novia de Manolo a los 14 años y me casé a los 16 y un poquito. Mis padres tuvieron que firmar que no querían que me casara, porque además venía a vivir a La Habana. Y yo vine a La Habana un poco triste, un poco porque no me gustaba La Habana. ¿No? No. Poco a poco después la fui descubriendo
y viendo todas las maravillas que existían en ese momento, que llegó un momento de una gran efervescencia cultural a La Habana. Como yo tenía esa sensibilidad ya de artista, pues entonces fui descubriendo los lanzamientos de libros, la cinemateca, las obras de teatro, el ballet. Estaba fascinada por La Y Habana. entonces eso fue lo que Después. a lo mejor le hizo enamorarse de La Habana Claro. y estar convencida de que este era el sitio para desarrollar el arte. Realmente a esa edad uno no piensa tanto así. Ujú. Yo lo que sentí es que La Habana me abría los brazos y me ofrecía todas sus maravillas, toda su gente linda también. Y yo estaba enamorada de mi gente en Santa Clara, en Sagua, te das cuenta. Y de pronto descubrí que aquí también había gente fabulosa y bueno, pues Y Manolo en esa época, bueno, pues estudiaba algo que tenía que ver con arte, porque sabemos, Manolo es director de cine. sí, bueno, Manolo había colaborado en una película, La Batalla de Santa Clara, de Tomás Gutiérrez Alea, como un séptimo asistente de dirección o algo así. Y además tenía un cineclub junto a Raúl Rodríguez en el Instituto de Santa Clara. Y siempre había estado ligado al cine, escribía. Y bueno, lo invitaron a venir una semana a La Habana para que recorriera el ICAI y todas sus dependencias. Inmediatamente le propusieron que se quedara a trabajar. Y entonces ahí ustedes decidieron venir juntos a La Habana. Sí, bueno, él dijo que sí y yo lo seguí. Qué bien. Estamos conversando con Eslinda Núñez en Sobre las Tablas. Esta emisión promete ser muy interesante. Entonces me estaba hablando hace un momento sobre Raquel Revuelta y yo voy entonces a retomar eso, porque a mí me parece extremadamente importante que usted haya entrado por la puerta ancha y que haya conocido a semejante actriz o persona. Y también creo, no sé si estoy equivocada, conoció a Vicente Revuelta y tuvo también que ver mucho usted con Sergio Corrieri. Y yo estoy como deduciendo que Teatro Estudio tuvo que ver con usted. Cuéntenos de esa etapa, cómo fue conociendo a cada una de estas personas, qué aportaron en su vida. Mira, para mí fue realmente una cosa inconcebible ver a todos esos actores que yo admiraba tanto a través de la televisión, verlos así en persona, actuar en las obras de teatro y verlos allí conversando como seres normales, por supuesto. Y bueno, conocí a Raquel, a Berta Martínez, a Sergio Corrieri, Flora Lauten, y para mí fue, vaya, de una gran emoción eso. Y te digo que me sentí muy, muy feliz cuando por primera vez me subí a aquel pequeño escenario que estaba en el fondo de esa gran casona. Era un pequeño escenario de madera y me subí ahí, me empezaron a explicar lo que era el método Stanislavski, por supuesto Vicente daba unas clases extraordinarias, ¿Sí? también Ernestina Linares, Orquídea Rivero, Soa Fernández, Raquel nos daba dicción, o sea que fue un empezar fabuloso. ¿Y eran exigentes? Eran muy comunicativos, muy insistentes, pero para mí era muy lindo porque sin darme cuenta yo sabía todo lo que se estaba explicando allí. ¿Sí? Sí, lo sabía. Pero lo que no sabía que eso pertenecía al método Stanislavski y que a través de improvisaciones, a través del sí mágico, qué sé yo, del ejercicio de la soledad, todo era mucho más fácil. De buenas a primeras me ponían una música, yo tenía que crear una historia con esa música y ese era el ejercicio de la soledad. Y yo creaba tremendas historias porque era muy imaginativa. ¡Qué bien! El hecho de ser tímida y de ser observadora desde niña hacía que mi imaginación siempre estuviera bullendo
Y entonces eso me sirvió de mucho ahí en Teatro Estudio, en esas pequeñas clases. Voy a continuar citando nombres en su vida y yo quiero que usted me diga, por ejemplo, lo que le viene a la mente cuando bueno, pues le nombro a Julio Matas. Ah, bueno. Sí, Julio Matas fue también muy importante, porque cuando Teatro Estudio deja de ser una academia, pasa a ser un grupo profesional, por supuesto, van a trabajar junto a Vicente los que ya habían hecho obras, y nosotros que éramos alumnos nos dividimos. Una parte fue para L11, la Academia de Actuación de L11, y un grupo lo eligió Julio Matas para llevarnos a la Casa de las Américas, entrenarnos, sobre todo en el Zen Memories, porque él quería poner una obra que se llama Nuestro Pueblito, de Thornton Wilder, y toda era en Zen Memory. Entonces nos metimos en todo el tiempo a estudiar con Julio Matas en la Casa de las Américas hasta nuestro debut, que fue en la Sala Las Máscaras. Una pequeña sala que había en primera entre C y D o B y C, que era hermosísima. ¿Sí? Yo la recuerdo, claro, fue mi debut, y la recuerdo como una de las salas más hermosas, pequeña sala, pero una sala toda de un color rojo marrón fuerte, llena de terciopelo, unas cortinajes de terciopelo, y bueno, ahí tuve mis primeros encuentros con el público. Con él aprendió mucho. Con él aprendí muchísimo, todo lo que es memoria emotiva. Eso fue para nosotros muy importante, para todo ese grupo. En ese grupo hicimos también, además de Nuestro Pueblito, de Thornton Wilder, hicimos varias escenas de teatro y La Inundación de Ignacio Gutiérrez. Ahí recuerdo que estaba Isabel Moreno, Miriam Learra, Roberto Gacio, Rafael González, Dalia González. Bueno, éramos un grupo, Orestes Hernández. Un grupo grande que luego, bueno, se desarrolló y fue muy exitoso. Sí. Pues cada una de esas personas de las que me habla sí, han sido muy exitosas. Sigo diciéndole, ahora mencionándole, teatro musical. Hizo usted teatro musical y Alfonso Arau, explíquenos cómo fue eso, cómo se encontró usted con el teatro musical y cómo, porque es que teatro musical hay que cantar, hay que bailar, hay que actuar. Mira, Alfonso Arau creó ese grupo tratando de lograr actores integrales. Y para lograr actores integrales, nosotros teníamos que amanecer allí a las 7:30, más o menos, de la mañana, hasta tarde en la noche, 7:30 también por la noche. Y recibíamos unas clases magistrales fabulosas, teníamos los mejores profesores del mundo. Estaba, por ejemplo, Alfonso Arau, que daba acrobacia, Pierre Chaussat, que daba pantomima, Rodolfo Valencia daba el método, Gualdín de Valencia daba ballet, José Luis Posada nos daba dibujo, Zoila Gálvez daba canto. Ahí estaba, bueno, el Grupo Folclórico Nacional nos daba danza, Leo Brauer, Tony Taño, Federico Smith. Bueno, realmente tuvimos una suerte. De lujo. Sí, realmente. Y era como una especie de templo. Entrábamos por la mañana y no sabíamos más de nosotros hasta que salíamos. Y con un gusto que lo hacíamos. Es que no es no nos importaba la hora del almuerzo, no importaba nada. Wow, pero es que no es para menos. Sí. Y les voy a mencionar nombres y usted entonces me dice lo que le viene a la mente. Por ejemplo, sótano. Yo me imagino que tenga que ver con este lugar donde estamos sentadas. Pues sí, esta es una sala que yo amé mucho también. Sí. Aquí pusimos una obra en mis inicios, después que salí del teatro musical. En mis inicios hice Amor en tres tiempos, una obra musical de John Van Druten, dirigida por Jesús Hernández. Y teníamos un buen público, se llenaba todas las noches. ¡Qué maravilla! Sí, tengo buenos recuerdos de esta sala. Aquí hicimos también pantomimas con otro grupo de teatro que creamos en un momento determinado que se llamaba Pantomimas.
donde el director era Roberto Cabrera, Olga Flora Fábregas estaba con nosotros, Ramón Díaz, Elsa Hernández, Isabel Moreno, Adolfo Llaurador. Wow. Sí, y bueno. Si le digo unicornio. Ah, bueno. Mira, yo de una forma tonta me dejé el grupo del teatro musical, porque un día vi Fuenteovejuna y me quedé tan fascinada por Fuenteovejuna, tan fascinada, que yo dije, yo quiero hacer teatro dramático. A pesar de que un crítico que había en la época, que se llamaba Calvert Case, decía que Linda Núñez tenía su futuro asegurado como comediante. Pero yo quería hacer dramas. Claro. Estas cosas tontas que uno comete en la juventud, realmente. Esas decisiones. ¿Y por qué Después me tonta? pesó. ¿Por qué? Sí, porque me pesó. Me pesó. También en la comedia hay cosas extraordinarias y se puede hacer arte. Y el musical yo lo adoro. Pero bueno, en ese momento me enamoré de Fuenteovejuna. Nada, salí de ahí y todo lo que me ofrecieron eran comedias. Y algunas musicales. Así hice esta de aquí. Después, bueno, trabajé en otras salas. Tú me preguntaste ahora por... Unicornio. Por el Unicornio. En el Unicornio es un grupo creado por el Sindicato de los Petroquímicos para darle teatro a sus trabajadores, fundamentalmente. Nos regalaron una salita preciosa en San Lázaro y Galeano, que nosotros tuvimos que acondicionar. Ahí fuimos carpinteros, hicimos los telones, pintamos, estábamos todos emocionados con esa posibilidad. Entonces, viernes, sábado y domingo trabajábamos en la sala y 2 días a la semana íbamos a las fábricas de ellos. Como los petroquímicos tenían fábricas de La Gomera, en la fábrica de Abón. ¿Ustedes enseñaban o iban allí a presentar obras? Hacíamos obras, pequeñas obras. Y ahí pusimos Brecht, pusimos Chekhov, pusimos Cervantes. Bueno, sí, está claro, clásicos. Shakespeare, sí. ¿Thespis? Sí, le digo ese nombre. Mira, Thespis es la sala que estaba en el Habana Libre, dirigida por Ramón Valenzuela y Elena de Armas, donde se hacía teatro clásico fundamentalmente, principalmente para estudiantes, profesores y para el público en general. Un gran público que tenía esa sala, se llenaba noche por noche. Tuve la oportunidad de hacer grandes clásicos, Molière, bueno, infinidad de cosas, también algunas obras latinoamericanas, y me dio una experiencia muy rica en un tipo de teatro que yo no conocía tanto. Que era diferente. Sí. ¿Idel? Sí, la sala Idal. ¿Idal? Idal. Sala Idal. ¿Y dónde era? La sala Idal era en Tercera, entre A y B, creo que, A y B. Y ahí fue muy interesante porque tuve la oportunidad de hacer teatro del absurdo, Ionesco, y bueno, dirigida por Jesús Hernández, y me divertí mucho haciendo esa obra. Esa fue una de las experiencias más bonitas que tuve. Qué bonito. Definitivamente estoy aprendiendo, ojalá que los televidentes también lo estén haciendo. Me ha hablado de un montón de salas de teatro que ya no están, que no existen y que yo... Algunas no. Ya no están. Sí. Y que además para mí es interesante lo que me está diciendo, porque no sabía que existían y porque además estoy descubriendo que Linda Núñez de veras incursionó en cada una de las especialidades teatrales. Está siendo muy interesante esta conversación, es linda. La variedad, la posibilidad de trabajar en diferentes lugares, con diferentes grupos, con diferentes directores.
con diferentes exigencias. Todo eso lo enriquece mucho a uno. Y eso lo enriquece mucho a uno. Sí. Con Erlinda Núñez estamos conversando sobre las tablas. Hay otras personalidades que estuvieron en su vida, por ejemplo, María de los Ángeles Santana, Nelson Dor, Roberto Blanco, Verónica Lin, por favor. Todo esto, dígame, ¿qué le viene a la mente cuando le pronuncio estos nombres? Bueno, mira, con Nelson Dor tuve la posibilidad de trabajar en 5 espectáculos, obras de teatro y eso. Pero recuerdo mucho la Casa Colonial, que se puso en el Teatro Nacional y fue una apuesta muy linda. Y tuve la posibilidad de lograr una amistad muy amorosa, así, con María de los Ángeles Santana, que era una mujer extraordinaria. Una actriz de altos quilates, una mujer que sabía siempre qué hacer y cómo ayudar a los demás, porque además era ese tipo de actriz muy humana, que no solamente está pensando en su personaje, sino en los personajes de los demás. Qué linda. Una mujer, para trabajar en nuestro trabajo, tenemos que ser muy, muy humanos. El que no es generoso, posiblemente no sea buen actor. Y ella lo era. Ella era una mujer tan generosa que ayudaba a todo el mundo. Era un sol, cuando aparecía era un ángel en escena. Se robaba toda la escena, era maravillosa. Roberto Blanco, por ejemplo. Mira, con Roberto Blanco estuve en el grupo Irrumpe. Yo daba clases de danza allí. Siempre me he mantenido dando clases de danza en diferentes sitios. Qué bien. Y entonces él me invitó a trabajar en De los días de la guerra, una obra basada en textos de José Martí. Una puesta en escena que no te puedes imaginar. Cosa más increíble, las cosas que ese hombre logró coreográficamente con el montaje y con las voces. Esos textos de Martí repetidos por todos los actores. Era una caricia al oído, era una cosa tan bella cuando él relataba su encuentro con la flora, con la fauna. Era una cosa extraordinaria. Y, por supuesto, trabajé con él en De los días de la guerra. Fue muy, muy rico. También, bueno, me mencionaste a Pedro Álvarez, Verónica Lin. Con ellos trabajé en el Trotamundo. Me invitaron a hacer la empresa Perdona un momento de locura. Fue muy bueno el trabajo con ellos, muy enriquecedor para mí. Pedro era una gente llena de ideas y con un carácter muy bueno, una gente muy apacible, pero que sabía lo que tenía que pedirte en un momento determinado. Y Verónica, una compañera deliciosa, maravillosa, una excelentísima actriz, de la cual también uno aprende mucho, ¿no? Si le pronuncio al grupo Buscón y Laura Otelo, ¿qué le viene a la mente? Bueno, el grupo Buscón lo dirigía José Antonio Rodríguez. Y dirigió Buscón busca un Otelo, basado en la obra de Shakespeare. Y era una obra muy experimental, cosa que me gustaba muchísimo. Sí, sí, me encanta todo lo experimental, a pesar del teatro clásico y todo. Pero ahí yo hacía, por ejemplo, 3 personajes. Casi todos trabajábamos 2, 3, 4 personajes, porque en la obra aparece mucha gente y teníamos que intercambiarnos constantemente. Trabajó ahí José Antonio Rodríguez, Aramis Delgado, Mario Balmaceda, Mónica Bufanti, Carlos Torrén. Me está diciendo nombres impresionantes. Sí. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, muchos. Y entonces yo recuerdo que yo hacía ahí 3 personajes. Hacía Desdémona un día, otro día hacía Emilia y siempre hacía un viejo gruñón general que salía con un barrigón muy grande, con unos coturnos así y una gran capa. Y entonces y como yo tenía el pelo muy largo, me hacía una barba y bigote y hablaba todo el tiempo así, como asmático.
Y me encantaba. Le Me encantaba. encantaba. Delicioso personaje. Es Lo que disfrutaba. actuar es como muy divertido, sí, lo Sí, es es. seguir jugando como los juegos que teníamos cuando niños. Por Sí, eso en francés se dice igrat, que es jugar. es cierto. El séptimo arte también entró a su vida de una fenomenal manera. Pero yo quiero que usted, por ejemplo, me hable un largometraje que se llamó El otro Cristóbal. Sí, El otro Cristóbal fue mi primera película, Ujú, dirigida por Armand Gatti. Eh, Realmente ahí yo tenía muchas ganas de hacer cine, pero nunca había pensado que iba a hacer cine. Yo pensaba que iba a ser actriz de teatro y ya estaba súper feliz con eso. Pero cuando me ofrecen este personaje, me, me entrego a lo que era la actuación en el cine y me di cuenta que no tenía nada que ver con el teatro, porque no podía seguir una progresión dramática, que era lo que me había enseñado Vicente, ujú. Julio, todos mis profesores, sino que todo era cortado. Lo mismo hacías la escena 90 el primer día y después hacías la 3 y la 4 y tenías que tener la capacidad, el talento, la imaginación para mantener la continuidad tú misma, Exacto, tú sí, misma. es Porque complicado. el continuista, el anotador, puede llevar más o menos un raccord de lo que hace, pero si no lo llevas tú, puede haber errores a la hora de editar. Y entonces eso me creó muchas tensiones, muchas tensiones. Pero me gustó mucho. Cuando se te mete el bichito del cine por dentro, es difícil arrancarlo después. Sí, de ello por eso tiene una larga carrera también con el cine y el Instituto Cubano, ICAIC, y yo estoy segura que tiene un montón de anécdotas. ¿Cómo ha sido su recorrido por el ICAIC? ¿Qué recuerda con mucha, bueno, me imagino que recuerde mucho, con mucho cariño, pero qué sobresale para usted? Para el público cubano sobresalen una serie de obras en cine, ¿para qué? Pero para usted. Mira, realmente para mí no hay una obra más importante que otra. Siempre pienso que la próxima que va a venir va a ser la más importante Ujú. y a esa es la que le pongo todo. Pero bueno, tengo muy buenos recuerdos de las filmaciones de Lucía, que fue una de mis primeras películas. Ya había filmado Memoria, Ujú. que también tuve la posibilidad de trabajar con Tomás Gutiérrez Alea. Fue una experiencia riquísima. Pero con Humberto Solás aprendí mucho. Sí. Aprendí a ser más rigurosa, a exigirme mucho más yo, a ser eh, una actriz más íntegra, más completa, porque Humberto era un director muy, muy exigente. Él no era un tirano como mucha gente lo califica. Era un director que trataba de llegar por sus medios a, al corazón del actor. Se convertía en una especie de psicólogo, de, de gran amigo en un Ujú. momento determinado. Y aprendí mucho con Humberto Solás, le debo muchísimo. Hice muchas películas con él, hice 5 películas, se nos quedaron varias en el tintero, pero Yo le iba a preguntar acerca de algún consejo a nuevas generaciones. mira, una vez en una entrevista que me hicieron, precisamente Rafael González, para los alumnos de la ENA, yo le dije que aparte de la sensibilidad que tiene que tener un actor, eh, tiene que estar con la mente y el corazón abierto a todo lo nuevo y recuperar todas las experiencias que nos han antecedido. Si tú estás abierto a todo eso y además recibes toda la información, los conocimientos de las nuevas cosas, lees, ves buen cine, buena música, te enriqueces tremendamente y te conviertes en un actor total. Entonces, el consejo para aquellas personas que están viendo ahora mismo sobre las tablas, los nuevos actores, leer, vivir cada experiencia, estar abierto a ellos y el sentido de la verdad, o sea, sentir que uno está dando
todo de la manera más sincera Así. y verdadera posible. Vaya, es un consejo extraordinario para nada más y nada menos que de Linda Núñez. Bueno, Linda, ojalá que te tengamos por mucho, mucho, mucho tiempo Gracias. en el arte en Cuba. Ojalá que te volvamos a ver sobre las tablas de un teatro. Lo necesitamos. Ojalá. Sí. Y ya les reitero las gracias inmensas por ser parte de la historia actoral de este país. Y, y yo estoy segura que vamos a estar siguiéndole en el cine, en la televisión, en el teatro. Seguro que algún proyecto cercano vendrá y tendremos entonces el gusto de tenerla junto a nosotros siempre. Confiemos en que sí. Entonces les deseo que siga teniendo mucho éxito, mucha salud y gracias una vez más. A nombre del pueblo cubano, de los actores cubanos y a nombre también del equipo de este programa. Así que muchísimas gracias de verdad. Gracias a ustedes por invitarme.